Silvia Bassi de Lewin es graduada en Psicología Social y desde el año 2016 dirige junto a su esposo, el rabino mesiánico José Lewin, el Centro Mesiánico de Emuná en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Silvia ha vivido 12 años junto a su esposo en la ciudad de Tiberías, donde pudo combinar estudios de religión, lengua y cultura con experiencias propias en la tierra de Israel. Formadora y comunicadora de visión y de vocación, Silvia ha tenido un gran interés por la misión transcultural y por el trabajo social en diferentes provincias del país y también países limítrofes. Tiene un fuerte llamado a comunicar sobre judaísmo mesiánico, perspectiva hebrea de las escrituras, lengua y cultura del pueblo judío, y además habla español y hebreo. En la charla abierta 74 de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Silvia estará compartiendo sobre cuál es el origen de las prácticas cristianas a la luz de la Torá. Muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos están mirando. Este es un día muy especial. Tenemos la charla, casi las últimas charlas de este año 2023 y hoy una oradora mujer, Silvia Bassi de Lewin. Ya la presentamos y la tenemos ahí en la sala, pero antes de que abramos el tiempo de exposición, vamos a contar un poquito de qué se trata este ámbito en que estamos compartiendo esta charla 74 sobre las prácticas cristianas a la luz de la Torá y qué relevante es la visita de Silvia para nuestra visión de TJC2, que es hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. La visión TJC2, para los que hoy entran por primera vez y para los que ven por primera vez en diferido este video, es una visión, y como visión quiere decir que todavía no está dada en la completitud. Digamos que uno tiene algo por delante y camina hacia esa visión y está en proceso. Y de hecho, que en este Zoom haya hermanos y hermanas de diferentes, primero naciones, como Pedro Soto, que es de Chile, y de diferentes comuniones o denominaciones y segmentos de la fe cristiana en Argentina y también en Sudamérica, ya es una prueba de que estamos en una visión de reconciliación de judíos y gentiles. Entonces, yo voy a pasar un video muy breve para refrescar la visión y después haré alguna referencia más, pero ya queremos ir a la oración con Pedro Soto por este tiempo que vamos a compartir y además, por supuesto, presentar a Silvia y que ella tenga todo el tiempo que necesita para poder hablar sobre este tema. Entonces voy a compartir. Bueno, muy bien. Creo que esto va a inspirar a Silvia a hablar algunas cuestiones. Como vemos en la visión, en el video que recién hemos pasado, la visión tiene algunas palabras que son claves y una de ellas es reconciliación y la otra es arrepentimiento. No hay reconciliación si no hay arrepentimiento. Y brevemente podemos decir que el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, a lo largo y a lo ancho del planeta, tiene muchas expresiones. Y uno podría hablar de la diversidad de esas expresiones, y eso es muy bueno porque en el corazón de Dios está la diversidad. Pero también podemos pensar que estos segmentos quizás tienen distancias, hostilidades, que están quizás están encubiertas o que estos distanciamientos o desencuentros a lo largo de 20 siglos
de camino de la fe de la era cristiana. Entonces, por eso esta visión trabaja con la reconciliación basada en la humildad y en el arrepentimiento, especialmente por la primer gran herida que se produjo en el cuerpo del Mesías en el año 325 con el emperador Constantino, si recuerdan la historia, cuando por primera vez se deja fuera a los obispos judíos de un concilio donde se iban a decidir situaciones que debían resolver sobre la expresión de la fe. Y en ese mismo siglo, en el año 380, es cuando la religión cristiana se hace oficial en el Imperio Romano. Con lo cual, esto ya implica estar de espaldas a lo que es la raíz hebrea de la fe, la perspectiva hebrea de la fe que nace con un Salvador judío, nace en un pueblo a través de Abraham, que es el pueblo hebreo, que Dios prepara, crea de un milagro para traer en esas 12 tribus, en una de ellas, la tribu de Judá, al león de Judá, a Jesús, a Yeshua, el Salvador. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces, estamos en un tiempo especial profético, como diría una amiga de la visión, Julia Torres, escatológico y profético, donde Dios está moviéndose sobre el cuerpo del Mesías de una manera que escapa a nuestro control. Y una de las razones por las cuales Dios nos ha guiado, no nosotros, Dios nos ha guiado a invitar a diferentes referentes de segmentos cristianos para que podamos compartir la revelación de cada segmento y también escucharnos y ver en qué lugar tenemos puntos en común y en qué lugar muchas veces Dios tiene que tratar nuestros corazones y traer quizás alguna reconciliación. La historia ha sido larga, muchos desencuentros. Hablar del cuerpo del Mesías en 20 siglos es una realidad muy compleja. Silvia, ya hablaremos de ella, es psicóloga, conoce bien los entretelones de las relaciones. Y no es algo sencillo hablar de 20 siglos de relaciones entre personas, hechos históricos, hechos políticos, sociales y todo lo que Dios ha permitido en la historia del hombre, ¿verdad? Así que esta es la visión TJC2 y antes de presentar a Silvia vamos a pedirle al hermano Pedro Soto y damos gracias por la atención a este tiempo y también por tener muteados los micrófonos para que él haga una oración y encomiende este tiempo al Señor. Adelante, Pedro, gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloi Abraham, Eloi Yisrael, Eloi Jacob, Eloi Abotenu, Eloi Abri Hadachá. Bendito eres tú, Dios nuestro Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres, Dios también de este nuevo pacto o pacto renovado. Abacados en Yeshua, nuestro Mashiach, Padre mío, te doy gracias por esta instancia. Te ruego que tu Ruach, Señor, habite en medio nuestro, en cada uno de los presentes, y que tome el control, Padre mío, de los labios, la mente, el corazón de la expositora, y el corazón nuestro también, Padre mío. Dispónenos a aprender esta hora. Gracias te doy, Padre bendito, por tu amor, por tu bondad y tu gran misericordia. En Yeshua HaMashiach, en el bendito nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, Pedro. Muchas gracias. Dios te bendiga y gracias por siempre sumarte a nuestras charlas. Acá tenemos justamente, tenemos a Silvia Bassi, nuestra grabadora, y a Pedro Soto. Dos realidades distintas, pero que tienen muchas cosas en común. Así que espero que haya otras instancias para compartir, Pedro y Silvia, con el rabino Lewin también. Así que vamos a ir pasando a Silvia ahora. Silvia, te voy a presentar. Es un gusto que estés con nosotros y como dije antes de empezar a grabar, es la tercera vez que te sumás a TJC2 para contribuir con tus conocimientos y con todo lo que tenés para compartir de experiencia y de sabiduría en el camino mesiánico. Voy a hablar de Silvia Lewin como la licenciada Silvia Bassi de Lewin, graduada en Psicología Social, y desde el 2016 Silvia dirige junto a su esposo, el rabino mesiánico José Lewin, a quien todos conocemos, el Centro Mesiánico Derech HaEmuná en Buenos Aires, Argentina. Entre los años 2015 y 2016 coordinó las actividades religiosas judías en el Centro Mesiánico tras 12 años de estadía junto a su esposo en la ciudad de Tiberías, donde pudo combinar estudios de religión, lengua y cultura con experiencias propias en la tierra de Israel.
Esto fue entre el año 2003 y 2015. Formadora y comunicadora de vocación, Silvia ha realizado estudios universitarios en el campo de las adicciones, el HIV-Sida, violencia familiar, consejería y arte terapia. Cuenta además con una valiosa experiencia interdisciplinaria como misionera transcultural en el Ministerio Jucum, Juventud con una Misión, en trabajo social con diferentes marginalidades en varias provincias del país y países limítrofes, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. Silvia habla español y hebreo y tiene un fuerte llamado a comunicar sobre el judaísmo mesiánico, la perspectiva hebrea de las escrituras, la lengua y cultura del pueblo judío, entre otros temas. Desde marzo de 2018, el Centro Mesiánico ha participado en diferentes actividades de enseñanza y divulgación hacia la unidad de creyentes judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías de Israel. Es decir, que hemos estado trabajando juntos y siempre que es posible, dada la gran actividad del Centro Mesiánico, nos gusta tener al rabino Lewin y ahora a Silvia en nuestro medio. Así que Silvia, te damos la palabra y que puedas disfrutar este tiempo de compartir con nosotros. Gracias. Vas a tener que desmutearte, estás silenciada ahora, y yo me voy a silenciar. Abajo, no arriba. Ahí está. Perfecto, adelante. Como verán, lo mío son las humanidades y no la tecnología. Bueno, buenas noches a los que conozco. Buenas noches. Creo que es pastor el hermano Soto, no estoy muy segura de eso, pero le quiero contar que me alegra. Yo sé de usted a través de este ministerio de TJC2. Lo veo participar en las charlas, porque yo miro las charlas de ustedes, aunque no en el momento a veces, porque estamos dando clase, y es un honor para mí tenerlo hoy en la sala. Tengo dos ahí infiltradas que son de nuestra comunidad, y es un gusto con las que no conozco, que no las estoy viendo, pero creo que casi todas son mujeres, y me alegra porque creo que estamos en el tiempo no de las feministas, no de reivindicarnos como mujeres, sino de pararnos en el rol que Dios nos dio desde el principio, desde la creación hasta el día de hoy. No creo en que los hombres solos o las mujeres solas podamos sacar nada adelante. Creo que Dios nos mandó a trabajar juntos, pero ya me fui de tema. Así que le agradezco, María, te súper agradezco esa presentación, me la creí, así yo. Lo que pasa es que tengo casi 62 años y estudio desde que terminé la secundaria. Entonces, elegí en vez de hacer una carrera o varias carreras largas, hacer carreras cortas en todo lo que es humanidades. Pero antes de llegar al punto que queríamos ver hoy, consultándolo con María, para las que no me conocen especialmente, para los que no me conocen especialmente, les quería contar un poquito de mí. No de mi conversión y el día que reconocí que Dios era mi Dios, sino el camino que recién ahora, cuando volví de Israel, entendí por qué Dios me hizo vivir esto. María una vez para un cumpleaños mío me puso una canción que habla precisamente de esto, y es mi canción de batalla. Yo nací italiana, ya segunda generación, italianos del norte, atea, o no practicante, o no iban a misa, si íbamos a misa era para Navidad nada más. Pero a mí a los 6, 7 años se me despertó algo que nunca supimos qué, nunca lo entendió la familia. Yo empecé a ir a la iglesia católica, que era lo único que tenía. Y además me mandaron a colegio católico por una cuestión económica, no eran los únicos que daban becas. Así que crecí entre los 6 años y los 17, me formé en un colegio católico. Pasé por todos los sacramentos, era la única que preguntaba en religión. Yo tenía
una curiosidad por todo esto y un deseo muy genuino de conocer quién era Dios. En ese colegio, en primer año, conozco una amiga, una compañera de clase, que era evangélica, pero iba al colegio católico. Con ella conocí una comunidad maravillosa de hermanos libres con la que terminé mi adolescencia. O sea que ya voy ampliando, ¿no? O sea, pude desechar algunas cosas que había aprendido mal, pero me di cuenta que muchas de las cosas que había aprendido bien las pude como empezar a ampliar y madurar un poco más. Estuve en la iglesia evangélica y a los 15 años empecé a trabajar en Villas Miserias. Cuando, les digo, yo tengo 61, o sea, cuando la Villa Miseria en mi época era una Villa Miseria. No tenían agua, no tenían nada, ¿no? No era lo que hay ahora, que son pequeñas ciudades eh, con, con otro nivel, o sea, no tenían absolutamente nada. Eran realmente lo que se llamaba en esa época una Villa Miseria. A partir de ahí fue que empecé a trabajar con todo tipo de conflictos sociales. Me formé en eso, cambié de iglesia, fui ay, no, bueno, no me sale el nombre, no importa. Salí de los Hermanos Libres porque mis compañeras de universidad pertenecían a otra congregación que también me gustaba mucho, así que íbamos juntas. Pero yo siempre era la que preguntaba, siempre tenía algo para preguntar, siempre tenía algo para decir, siempre tenía algo, no decir en contra, o sea, algo no me cerraba. Y cuando me formo como misionera transcultural, los misioneros transculturales en esa época eran los que íbamos a los lugares que nadie iba, a los lugares, no sé, me tocó trabajar en lugares que formaron mi vida y me dieron una madurez en Dios impresionante, de gente que no tenía nada, no tenía conocimiento, pero tenían unos corazones tan tremendos y unos corazones hacia Dios, se sacaban todo por darnos a nosotros. Y eso fue ampliando tanto mi visión de lo que era el mundo, pero había algo que a mí no me convencía. En esa época, que no es la misma que está transitando la iglesia ahora, en esa época había una división tremenda entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento había pasado, el Nuevo Testamento se leía y se estudiaba y se enseñaba desde una visión posttestamentaria. Podías tener influencia griega, podía tener influencia dependiendo la iglesia donde uno iba a trabajar o donde uno se congregaba, pero era una lectura posttestamentaria. O sea, lo miro el Nuevo Testamento desde mi cultura actual. Y a mí no me cerraba. Y a mí no me cerraba y había algo que... Y un día me encuentro con discúlpenme, ¿no? Pero soy de sangre italiana. Los italianos comemos salame. No podemos no comer salame los italianos. Es como una obligación que tenemos, moral ya si quieren. Somos así. Y me encuentro con el versículo bíblico que dice no comerás cerdo. Pero eso pasó, dije yo. Eso es el Antiguo Testamento, porque todos los evangélicos comíamos cerdo en ese momento. Y siento una vocecita, así de esas cuando Dios habla, que no es porque uno le pregunta, pero Dios habla porque uno dijo algo que no tiene nada que ver, me dice, bueno, si no vas a respetar, no comerás cerdo, tampoco tenés por qué respetar los otros principios que están en el... Pero los mandamientos a mí me vienen de esa parte de la Biblia. Entonces me empecé a cuestionar a mí misma y a mi formación de si era válido delante de Dios dejar toda esa historia y toda esa raíz del Nuevo Testamento para mirar el Nuevo Testamento desde una postura posttestamentaria. Yo dije, si yo sigo comiendo salame de cerdo, ¿no? O sigo comiendo cerdo, estoy yendo en contra de un mandamiento. Entonces, ¿qué diferencia hay con el mandamiento no matarás? Me sonaba lo mismo, o sea, no sé si me puedo explicar, era como que
que no me cerraba todo eso. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar desde otra mirada, desde otro lugar. Y empecé a buscar, antes de conocer a mi marido, que ahora es mi marido, quién había escrito y por qué se había escrito en el Antiguo Testamento esas cosas. Y empecé a descubrir que el Nuevo Testamento tiene sus raíces ahí y su explicación ahí, porque los que lo escribieron, gente inspirada por Dios, que hablaba y conocía ese lenguaje, el del Antiguo Testamento, y que no era antiguo y nuevo, que era uno, y que era uno solo, que no los podía estar dividiendo. Y encima, como psicóloga social, que busco y miro y tenemos una formación específica en mirar lo que hay atrás de las cosas, empecé a ver los mandamientos de Dios y la gloria de Dios en todo lo que Dios había escrito. Y cómo Dios seguía manteniendo lo que había escrito, porque Dios dice que nunca se desdice de nada. Entonces, empecé a buscar y a estudiar y encontré grandes profesores. Ustedes tienen uno ahí perdón, de Jamuna somos nosotros, en TJC2, que yo sigo mucho. Empecé a buscar la historia y los por qué. Y la cabeza me explotó y el corazón me explotó. Empecé a encontrar cosas dentro del Nuevo Testamento que nunca había podido ver. Paralelamente a todo este proceso mío, cuando yo ya había tomado la decisión de no casarme, porque no era algo que me interesara mucho, porque todo esto que Dios tenía por delante, y Dios me trajo a mi marido, un judío, que no tenía ninguna conexión con el mundo cristiano, pero ninguna, ¿eh? Nunca había ido a una iglesia de ningún tipo, nunca había... Tenía una mirada judaica pura. Y charlando con él, yo empecé a descubrir un montón de cosas de parte de Dios. Bueno, ustedes saben quién es, yo estoy casada con el rabino mesiánico José Lewin, y cuando creímos que todo esto estaba bueno, nos congregábamos en ese momento con el pastor Paso, y Dios nos dice, se van para Israel. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué me voy a Israel? Si Dios me llamaste acá, porque había algo que a mí me faltaba. Estoy hablando de mi caso, no de mi marido. A mí me faltaba, que era vivir en medio de la sociedad que vive según las normas de Dios. Entenderla, conocerla, estudié, pregunté. La gente pobre que estaba a mi alrededor no podía hacer nada sin que yo preguntara, ¿por qué haces eso? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué? ¿Y dónde está? ¿Y qué dice Dios? Viví esos años, perdón, buscando más de Dios. Y al final Dios tenía preparado esto, que yo pensé que no iba a volver de Israel, para mí nosotros nos habíamos ido para siempre, y Dios nos trajo de vuelta y nos puso donde nos puso. Y ahí entendí que soy una persona formada o sea, en los dos mundos. Los conozco, los veo, los vivo, y puedo hacer, como hace el TJC2, una conciliación entre ambos. Por eso el llamado de TJC2 para mí es muy importante. Soy un puente, o por lo menos quiero que Dios me use como puente entre ambas culturas, porque la gente judía, la que vive en Argentina, nosotros tenemos un mal concepto de ellos, tenemos un concepto de que están muy alejados de Dios, y la mayoría no, la mayoría está muy cerca de Dios. Hablando su idioma, hablando sus formas, conociendo sus costumbres, pude llegar a descubrir la inmensidad de Dios en muchos de ellos, y muchos de esos, sin saberlo, tienen una inclinación hacia el Mesías muy grande. Así que este fue más o menos el camino que yo recorrí. Tuve muchas situaciones muy difíciles de salud, pero he vivido desde muy chiquita en muchas situaciones, en muchas áreas. Siempre me manejé como consejera bíblica y he tenido la oportunidad de escuchar muchísimo a la gente
Y eso ha sido de bendición para mí, porque me ha dado una mirada más amplia, me ha sacado de un cerco muy chiquitito con el que yo miraba la vida. Eso es en cuanto a mi vida, cómo llegué hasta este momento. Y lo que yo le comentaba a María era que una de las cosas más importantes para mí fue entender esta unión entre los dos testamentos. Más allá de haber estudiado mucho el periodo intertestamentario, empecé a encontrar todos los orígenes bíblicos de las costumbres que se manejan en el Nuevo Testamento. Una que para mí fue muy importante descubrir fue la Tevilá. La Tevilá en hebreo, que significa inmersión completa en aguas corrientes. Una sola palabra es todo eso, ¿eh? La Tevilá es solamente así, es lo que nosotros, el lenguaje derivado del griego, conocemos como bautismo. Yo digo que así como, que tengo muchos bautismos. Me bautizaron de chiquita cuando nací, me volví a bautizar a los 14 años, cuando entendí quién era Dios y quién era Dios en mi vida y lo que yo quería, una relación personal con Dios. Y volví a pasar por la Tevilá por cuestiones personales en Israel. Así que la he vivido desde todos los puntos. Y es tremendamente importante entender, fue tremendamente importante para mí entender cuál era la raíz del bautismo. Y darme cuenta que no es un hecho aislado y que nace por casualidad en los evangelios, sino que es algo mucho más grande y sucedió en un momento, o por lo menos la narración bíblica, sucede en un momento determinado del año y de las vivencias anuales que tiene el pueblo judío. De repente empiezan los testamentos hablando, o sea, más o menos, de que aparece Juan el Bautista, como que apareciera de la nada. Aparece Juan el Bautista, que sabemos quién es porque en algunos de los testamentos se cuenta quién es Juan el Bautista, que aparece caminando por el desierto e invitando a la gente al arrepentimiento. Que justo ese día en el que aparece, llega Yeshua, pasa lo que tiene que pasar, se bautiza, y como que el tema terminó ahí. Pero el tema no terminó ni empieza ahí. Empieza con la narración de un Juan el Bautista que se había ido a Qumran a estudiar y a formarse, porque en el templo de Jerusalén, que era donde él comenzó a formarse en Dios, era tanta la corrupción de algunos de los sacerdotes y de las autoridades que él, como muchos, decidieron salir de Jerusalén, fueron a Qumran y armaron otra comunidad, tratando de vivir en una mayor santidad. De ahí sale Juan el Bautista, como muchos otros. Pero Juan el Bautista tenía un llamado específico a llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Para cuándo aparece Juan el Bautista en esta escena? ¿Cualquier día? No. ¿Y por qué lo sabemos? Porque era mucha la gente que estaba saliendo al campo a buscar lugares para hacer tevilá, para hacer el baño de inmersión. Normalmente se lo conoce como mikve, pero mikve es la pileta, es la estructura física. El acto de sumergirse en el agua es tevilá. Y tiene que ser, en esa época, en el único lugar donde se podían hacer eran los ríos, porque los ríos eran los lugares por donde el agua corría. Para que uno haga una tevilá de acuerdo a todos los mandamientos que tenemos en Levítico, tenemos que tener un agua que corre, porque el agua tiene que llevarse la impureza. Es una demostración
física de lo espiritual que estamos viviendo, del mundo espiritual que estamos viviendo. Y había mucha gente cuando Pablo, antes que Yeshua llegara, antes que Jesús llegara al lugar, había mucha gente haciéndolo. La tevilá se podía hacer en la mikve, en el piletón que había en el templo, o en los ríos naturales de la zona. Como estaba este tema con el templo de que había mucha gente, muchos sacerdotes y muchos líderes que estaban en una corrupción muy grande, mucha gente decidía hacerlo en los ríos. Y para eso venía o Juan el Bautista o algunos otros formados en Qumran para ser testigos de la gente. Ustedes acuérdense que cuando hacemos un bautismo o pasamos y hacemos tevilá, el sujeto, el que lo hace, es la persona central, no el que lo realiza. Sea Juan el Bautista o sea los sacerdotes que están en el templo o cualquier otra persona, ellos funcionan como testigos de que la tevilá fue hecha. Pero la tevilá es algo personal, es algo entre Dios y uno, es un baño de purificación. Y en Mateo 3, que me gustaría que ustedes leyeran todo el párrafo de Mateo 3, hay una parte donde dice que la inmersión es para perdón de pecados. Hay una parte en el año, hay una fecha en el año donde todo el pueblo de Israel, inclusive en la actualidad, pasa por la tevilá. La tevilá la podemos hacer en varias ocasiones, según Levíticos, y la necesitamos hacer en varias ocasiones que hayamos tenido contacto con cosas impuras. Pero en este caso, había toda una comunidad de gente que estaba saliendo de sus casas para hacer la tevilá y tenían el propósito de primero me arrepiento y después paso por las aguas. Ese es el proceso. Eso se hace en Yom Kippur, el día establecido por Dios en Génesis, en la Torá, para poder vivir el día del perdón. Eso era lo que estaba pasando. Estaba cerca el día del perdón, 40 días antes de Yom Kippur. La Biblia nos enseña todo un proceso de purificación. Es muy largo ese proceso, por eso yo no lo estoy comentando en este video, en esta clase, porque necesitaríamos otra clase más para hablar de Kippur. Pero son 40 días de purificación que comienzan con el baño de inmersión y todos esos días yo voy siendo cada vez más consciente de aquellas cosas de las que me tengo que arrepentir porque me he equivocado. El relato bíblico dice que después que Yeshua pasó por las aguas de la mikve, por las aguas de la tevilá, porque en el caso de él lo hizo en un río, Dios lo lleva 40 días al desierto. Por eso nosotros sabemos que en esa fecha el pueblo se estaba preparando para vivir Yom Kippur. Por lo tanto, estaban en el proceso de todas las fiestas de Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. Era ese tiempo el que estaban viviendo. No es casualidad que Yeshua le haya dado esta importancia al bautismo y que él, sabiendo que no lo necesitaba, lo haya hecho igual, porque es un ejemplo de cómo nosotros debemos prepararnos para todo este tiempo que nos viene después. El Nuevo Testamento no separa, lo dice pegadito, termina el bautismo de Yeshua y él se va a los 40 días al desierto. A mí esta misión, esta mirada, este conocimiento me ayudó a entender la profundidad del bautismo. Me ayudó a entender que no es solamente como me lo habían enseñado a mí. A otros a lo mejor lo enseñaron distinto. A mí me habían enseñado y yo hice bautismo sumergiéndome completa. Tenía 14 años y completa, toda bajo el agua, que lo único que hacía ese bautismo era decir que yo ahora era una hija de Dios.
nada más. Y es tremendo ese bautismo, es tremendo ese conocimiento, es tremendo esa veracidad que me dio a los 14 años. Y yo me agarré de eso toda mi vida después. Pero es más amplio, es mucho más amplio. Cada vez que alguien pasa por la tevilá, cada vez que alguien pasa por el bautismo, está reconociendo a Dios si no lo había reconocido antes, se está uniendo con Él, está pidiendo perdón por sus pecados, porque no se puede pasar por las aguas del bautismo sin haber pedido perdón por los pecados. Se está abriendo y le va a comenzar un mundo, como le comenzó a Yeshua, de 40 días de preparación, de tentaciones, de ver dónde está mi corazón. Cada vez que alguien pasa por las aguas del bautismo, es el primer paso para un crecimiento personal en la relación con Dios y para conocernos y para saber de qué cosas soy capaz, a qué pecados puedo renunciar, a qué costumbres puedo renunciar y a cuáles no puedo renunciar. Y Dios tiene que tratarme. Dios comienza a tratar conmigo en una forma muy personal. Para las personas no judías, la primera vez es marca, porque es la primera y normalmente la única vez. No lo sabemos muy bien eso, porque en el Nuevo Testamento está relatado, eh, ay, se me fue la palabra, el eunuco, perdón, iba a decir el egipcio, el eunuco que se encontró, que estaba caminando y se encontró, y Felipe, ¿qué hizo? Le habló de Dios, se lo aceptó y le dijo, bueno, ahora podés bautizarte. Pero todas esas personas judías que estaban conociendo a Dios, seguían practicando en otras ocasiones más la tevilá. Si bien cuando aceptaban a Yeshua como el Mesías esperado, también pasaban por la tevilá es una costumbre y una formación que Dios dio en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos manda a ser purificados por las aguas. Yo sé que con esto me la estoy jugando mucho, porque muchos fuimos formados en que el bautismo es uno y suficiente, y que no necesito hacerlo más. Y respeto eso. Yo no me volví a bautizar después, ¿eh? No tengo cuarto, quinto, sexto, no. Pero también es cierto que nosotros seguimos pecando, que nosotros seguimos equivocándonos y que seguimos teniendo que pedir perdón. Y aunque no volvamos a pasar por el bautismo, tenemos que tener la conciencia de que ese perdón que pedimos no fue, o sea, no fue suficiente en el sentido de no me exime de los pecados futuros. Yo tengo que seguir pidiendo perdón, tengo que seguir practicándolo, haga o no la tevilá. El pedido de perdón tiene que seguir existiendo en forma cotidiana en mi vida. Cuando las personas no judías o que no conocen Kippur dicen que no hace falta porque nosotros ya fuimos perdonados por Dios y no hace falta repetirlo todos los años, hay una parte de Kippur que no entienden, o sea, que no conocen, no digo que no entienden, que no conocen, que es que todas las ordenanzas que fueron dadas por Dios, y cuando dijo que las festividades son todos los años y hay que hacerlas todos los años, son en conmemoración y en recuerdo. Todos los años en Kippur tenemos la oportunidad de hacer una depuración más fina, porque a veces las situaciones cotidianas, la vida, no sé, los que tienen hijos, los que estudian, el trabajo, no nos deja tener esa cosa tan de ponernos con Dios, sentarnos con Dios y empezar a limar cosas chiquititas que a lo mejor en la vida cotidiana muchos no las vemos o no importan o pasan por alto, pero que para Dios sí son importantes. Entonces, si bien en el Mesías nosotros ya fuimos justificados delante de Dios, eso no significa que yo no tengo que pedir perdón todos los días. La justificación la tengo. El precio ya se pagó.
El Mesías ya está, pero yo tengo que seguir haciendo mi parte. Y cada vez que miro a alguien bautizarse, ahora puedo ver este espectro más amplio. Cada vez que veo, o en el templo tenemos bautismos, ahora están, creo que 2 o 3 personas se están preparando para eso, eh, veo todo esto y hace que mi vida tenga un mayor compromiso con Dios, más cotidiano, más íntimo y más personal y de mayor compromiso, de decirle, bueno, Dios, esto que a vos te molesta y a mí a lo mejor no me molesta, también lo voy a depurar, también lo voy a dejar de hacer. Esto que vos considerás que está mal delante tuyo y yo a lo mejor ni me di cuenta de eso, también voy a depurarlo porque vos me lo estás pidiendo. Cuanto más lo hago, más cosas veo. Cuanto más se hace, no es que en algún momento vamos a llegar a decir, ya está, ya soy santa, ya está. No. Más lo hago, más lo veo, más camino con Dios. Y todo el tiempo que Dios me dé acá en la tierra, yo quiero usarlo para eso. Y esa visión también la puedo ampliar empezando a entender muchas otras prácticas del pueblo de Dios que están basadas en la Torá, en el Antiguo Testamento. Normalmente están basadas en la Torá, que fue donde se dieron los mandamientos. Si ustedes quieren, si están interesados, es una cuestión de horario. Yo no estoy dando un estudio con versículos bíblicos puntuales porque me llevaría 3 horas. Nosotros lo tenemos diagramado para darlo en un mes esto. Pero tengo que empezar el que quiera empezar a ver cómo cada práctica relatada en el Nuevo Testamento no pasó, sigue estando, sigue siendo vigente y sigue siendo a favor de mi vida, para que yo tenga una mayor relación con Dios. Cuando conviví con la gente judía en Israel, que es muy diferente a la gente judía de acá, porque allá, profesen o no profesen, tienen todo esto tan incorporado, que me di cuenta que muchas veces en el Nuevo Testamento no se dicen las cosas que hacían porque se dan por hecho, se dan por supuesto. O sea, yo no puedo decir, ni siquiera puedo pensar que haya gente del Nuevo Testamento que no haya seguido haciendo tevilá, porque seguían siendo judíos y seguían yendo. Una tevilá fue la que marcó la diferencia y dejaron de ser judíos convencionales para ser judíos mesiánicos. Pero después siguieron de la misma manera que seguían comiendo kashrut, de la misma manera que seguían haciendo muchísimas prácticas que Dios estipuló en la Torá. Entonces, esto más que una enseñanza, es una, ¿cómo sería la palabra justa, María? A ver si me ayudas, se me fue. Yo lo que quiero transmitirles es que podemos tener una visión mucho más amplia de lo que Dios quiere con nosotros, para nosotros y para que formemos a otros. Ustedes con TJC2 haciendo esta unificación tan tremenda, están cumpliendo muchos de los preceptos que Dios dio. Están cumpliendo por sobre todas las cosas el amor al prójimo como a mí misma, porque es aceptarlo al otro en la diferencia. Están cumpliendo en la unidad, están cumpliendo en el respeto al otro, que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma forma de pensar, pero todos creemos en el mismo Dios y por lo tanto vamos camino a lo que Dios planea para esta tierra. Quisiera, yo me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten, para lo que quieran preguntar, para lo que pueda ayudar. Basándonos en este principio, la mirada de Dios es muy amplia, nos abarca a todos, estamos todos, y ninguna palabra de su Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, puede ser desechada. Nosotros no tenemos por lo menos yo considero que no tenemos autoridad para decir esto sí, esto no. Porque si Dios lo puso ahí, ahí está. Porque en psicología, cuando caemos en el relativismo, en esto,
en esto lo elijo, esto no lo elijo, esto sí, esto no, con esto me quedo, esto lo saco, empezamos a hacer una distorsión muy grande de lo que fue la verdad de base. Hoy tenemos muchos grupos que creen en Dios en diferentes religiones que están sosteniendo cosas antibíblicas, porque han ido sacando de su contexto y de su origen y de su base y de su cultura determinadas situaciones que permiten que hoy se diga, no quiero dar ejemplos concretos, pero porque no sé si puedo, María, pero tenemos muchísimas iglesias que se están desviando de lo que Dios dice, de principios básicos que Dios dice, porque cuando yo empiezo a relativizar, puedo tomar un mandamiento de Dios y actualizarlo a mi cultura, a mi forma, a mi visión, a mis ganas. Esa es la consecuencia de la relativización. No puedo relativizar para mí. Si Dios dice esto no, es no. Si Dios dice esto sí, es sí. Si Dios me dice no comes cerdo, no como cerdo. No importa si entiendo, si no entiendo, si extraño el salame. No lo como. Listo, porque Dios me dijo que no y Él sabrá por qué. Ahora teníamos un planteo, porque en Israel están haciendo cerdos kasher. La inteligencia artificial está haciendo cerdos kasher. No entiendo cómo un cerdo puede ser kasher, porque un cerdo es un cerdo. Lo haga quien lo haga. A lo mejor algún día lo entenderé, no sé. Pero hay un principio de Dios que dice no. Y si es no, para mí es no. Ahora, perdón. Y con esto termino, María. Para poder tener una base más... ese que está atrás ahí es mi perro, no se asusta. Una base más sólida y una mirada mucho más amplia y poder ayudar a otros y ayudar en mi crecimiento personal. A mí me parece muy interesante el hecho de tomar cada situación bíblica, cada tradición bíblica, cada relato bíblico y buscarle de dónde viene, por qué se hace, cuáles son las palabras de Dios para eso. No hay nada escrito en el Nuevo Testamento que no tenga su base en el Antiguo. No hay nada nuevo en el Antiguo, más allá de la llegada del Mesías. Obviamente eso lo descarto. Cuando Pablo empieza a hablar con la gente y a llevarles la persona del Mesías a la gente no judía y empieza a predicarle a los gentiles, les lleva conceptos bíblicos, no les lleva otra cosa, no les inventa una religión. Él les lleva los conceptos bíblicos y habla de todo esto con ellos. Y Pablo era un conocedor, era uno de los más sabios en ese momento, tenía una escuela impresionante, pero le lleva la palabra de Dios. No le lleva una nueva, lleva la palabra de Dios basada en el Antiguo Testamento. Entonces, a mí me parece que conocer las prácticas y el origen de cada práctica, yo elegí el bautismo porque es una de las primeras que se vive, pero después cada práctica que hay en el Nuevo Testamento tiene su origen en lo que Dios dijo. Acá no es cuestión de judíos, no judíos, de gentiles, de cristianos, no es cuestión esa. Es una cuestión de, está en la Biblia, Dios lo dijo. Y Dios lo dijo, lo explicó, lo tengo que poner en práctica. Son las 8, María, para mí. Vos me dijiste 10 minutos de algo. Mirá, Silvia, tenés más tiempo, tenés 10 minutos más. Para mí, Sí, si seguís ¿hay algo que quieras que comparta en especial? Yo creo que estás en un fluir de compartir muy interesante y muy rico. Estamos todos escuchándote atentamente, disfrutando esta charla, así como veo las personas que están en sus pantallas. Yo porque no las veo. Sí, así que creo que vamos a querer unos minutos más, hasta 8:10 podés seguir compartiendo. Bien. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Una de las riquezas que tuve en Israel fue vivir en medio
yo vivía en el norte de Israel, en la zona de Tiberíades, que es una de las ciudades sagradas de Israel, es una de las 4 ciudades sagradas de Israel. Por lo tanto, vivía en medio de un mundo religioso, de toda índole, ¿eh? Tenía todos los grupos religiosos que ustedes se pueden imaginar. Hay unas mujeres de un grupo ultra ortodoxo que yo realmente las admiraba, porque el norte de Israel llegamos a los 50 grados en verano. Es un calor seco, pero son 50 grados. Y por un lado teníamos a la gente que va a las sinagogas, que va al templo, que es judía, pero que se viste normal, normal para mí estoy hablando, o sea, manga corta, sin manga, ropa de verano. Y había un grupo de mujeres que vivían muy cerca de mi casa, que eran de un grupo ortodoxo religioso, que iban totalmente tapadas. Y arriba de la ropa, una especie de capa. La cabeza cubierta, medias de nylon, manga larga. Y yo las miraba, y si bien yo no estoy de acuerdo con eso, yo me decía a mí misma, tenés que amar mucho a Dios para este sacrificio, porque era un sacrificio físico. Yo estaría dispuesta, me preguntaba a mí misma, ¿no? Yo estaría dispuesta a hacer este sacrificio físico por mis convicciones, por mi creencia en Dios. Uno aprende a vivir de una manera diferente, porque todos los grupos convivíamos juntos y el respeto. Yo viví 3 guerras en Israel. Trabajaba en un lugar que tenía, esperen que no me sale la palabra en español de Miklat, bueno, el refugio antibombas. Cuando la alarma sonaba y corríamos al refugio antibombas, corríamos todos. Los judíos, los árabes, los drusos, estábamos todos en el mismo lugar. Cada uno con su creencia, cada uno con su religión, con un respeto absoluto por el otro. Esas cosas a mí me ampliaron también la visión. Me ampliaron los mandamientos, especialmente la aceptación de mi prójimo. Yo trabajaba con muchos árabes cristianos y a veces era hasta cómico cómo cada uno de nosotros teníamos nuestras costumbres y comíamos juntos, cada uno comía su comida y cada uno se preocupaba de que el otro tuviera lo que necesitaba en su forma, en su obediencia a Dios. El respeto era tremendo, eso lo viví, lo aprendí, lo metí adentro mío. El respeto por la diferencia del otro es un principio bíblico. Cuando Dios me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo acepto tal cual es. No lo quiero transformar. Sí, quiero que conozca al Mesías, pero no lo quiero transformar. No quiero que deje de ser quien es. No quiero que haga las cosas por mí. Quiero que las haga por él mismo y por Dios. Vivíamos situaciones hermosas para mí. Tenía una jefa que me enseñó cómo vivir la Biblia en mi vida cotidiana de una manera tan rica, tan linda y tan natural, que transformó mi vida, que la amplió, Para mí la palabra ampliar es, como ustedes ven y me escuchan, es fundamental. Y ahí fue donde empecé a entender también muchos de los otros principios. No solamente el tema de la mikve, que los veía ir todo el tiempo porque vivía al lado de en una de las casas que teníamos, que alquilábamos, teníamos al lado una mikve, sino en su devoción a Dios, como otras costumbres como el kashrut. El kashrut es la comida que Dios dijo que hay que comer. Y como el respeto por esa obediencia, como ellos mismos comentaban, cuando llegamos los argentinos, sí, muy ricos los asados, pero ellos no los podían comer porque no era carne kasher. ¿Y cuál era la base del kashrut? ¿Cuál era la base de por qué Dios dijo esto sí se come, esto no se come?
Eso también es todo un seminario de 3 semanas, el kashrut. ¿Qué se come y no se come? Que no es porque sí, que no es capricho de Dios, tiene una base bíblica y tiene una base espiritual. Todas las prácticas que Dios dijo que teníamos que hacer son solamente para enriquecer nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Nos alejan de la inmundicia. Volviendo al tema de la Tevilá, hay un rabino, esto lo dejo para que lo piensen, ¿eh? Yo no digo ni que sea así ni que no sea así, pero a mí me hizo pensar mucho que la primera Tevilá de purificación que hubo fue el diluvio. Y muchas veces se enseña que el principio del diluvio, y ustedes todos conocen la historia de por qué Dios mandó el diluvio, era por la podredumbre que había en la tierra, y Dios dio una salida, y solamente la familia de Noé la aceptó. Dios no nos abandonó antes del diluvio. Dios nos dijo qué hacer para salir de ahí. Dios dijo, purifíquense. Dios dijo, dejen la podredumbre. Dios dijo, tendrá. Y nadie vino. Nadie ayudó a Noé. Nadie colaboró para eso. Y hay una teoría muy grande de que el diluvio fue la primera mikve. La tierra misma y el agua purificó toda la podredumbre. No aprendimos, sigue habiéndola. Dios prometió que no iba a haber otro diluvio por el dolor que produjo en su corazón mismo, y tenemos, los que seguimos a Dios, tenemos la otra opción. En el camino judío tienen la opción de la Tevilá, en el camino cristiano tienen la opción, o sea, tenemos la opción del bautismo y de las oraciones y del pedir perdón, y también ser muy conscientes que si no pedimos perdón, si no bajamos nuestra cabeza delante de Dios y le pedimos perdón y reconocemos que hemos pecado, puedo orar, puedo ir a la mikve, puedo pasar por las aguas, puedo hacer cualquier cosa, pero sin pedir perdón nada sirve. Fue un reclamo constante de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si no hacen las cosas de corazón y de corazón se arrepienten, no importa si ayunan, si diezman, no interesa todo eso. El diezmo tiene una base bíblica, el ayuno tiene una base bíblica, todas las prácticas tienen una base bíblica, pero ninguna funciona por sí sola. Si yo no tengo una relación personal con Dios y pido perdón y crezco y cambio, no sirve para nada ninguna práctica bíblica. Entonces, yo creo que el mensaje de lo que yo y me gustaría... frené porque estoy leyendo algo que acá dice, sí, esto es muy importante, le iba a decir ahora. Termino con lo que estaba diciendo y comento lo de Laura porque la transformación es parte del pedido de perdón. Si no está todo esto y yo no pido perdón, no importa la práctica que hagan, no va a tener sentido. Ahora, el perdón en hebreo es teshuvá. Esto ya lo deben haber escuchado. Teshuvá no es solamente Dios, yo te pido que me perdones por tal y tal cosa, y a lo mejor también voy a la persona que lastimé, o que herí, o que dije algo en contra, y le digo, María, perdóname por lo que dije. Eso no es teshuvá. Teshuvá es una palabrita que define varias cosas. Pido perdón y cambio el camino. Yo no pedí perdón si no empecé a caminar en forma contraria hacia la verdad de Dios. El perdón no es algo que es una palabra, no es algo que yo puedo solamente pedir perdón, aunque pida perdón llorando y toda destruida. Si no cambio la actitud, no he pedido perdón en serio. Porque como decía, creo que Laura lo puso, teshuvá implica transformación, implica cambio de camino. No sé, un ejemplo. Alguien roba,
pido perdón y devuelvo. Eso es simple, lo tengo claro, sé lo que tengo que hacer. Pido perdón, con la consecuencia que tenga, devuelvo si todavía lo tengo y si no, veo cómo consigo. Y dejo de robar, no vuelvo a robar. Recién cuando yo estoy trabajando conmigo para no volver a robar y tengo éxito en eso, a lo mejor de vez en cuando caigo, pero yo sigo teniendo éxito y sigo pidiéndole a Dios que transforme mi ser, ahí se puede decir que el proceso de Teshuvá está empezando a ser completo. La palabra Teshuvá es la palabra para perdón, para que nosotros, o sea, la palabra hebrea en la que nosotros pedimos perdón. Pero es todo eso Teshuvá. Es lo digo y cambio de camino. Y es mucho más importante cambiar de camino que otra cosa. Entonces, sí, Laura, es eso es pedir perdón, es la transformación que tiene que venir después, es el cambio de actitud. Y como esa, cada palabra, cada acción, muchas veces nosotros los decimos en español, y en un español que es de traducción en traducción en traducción, y se fueron perdiendo, y además constantemente en el mundo está cambiando de lenguaje. Los jóvenes ahora, para llamarse entre ellos, se insultan, para mí se insultan. Y sin embargo es su lenguaje, jamás ninguno se va a ofender, porque se llaman así. El lenguaje va cambiando y va adquiriendo o más peso o menos peso. La palabra perdón perdió mucho peso en español. Es el perdoname porque sin querer te atropellé. En cambio, teshuvá, si yo la digo en su idioma original, teshuvá no ha perdido peso. Teshuvá sigue significando todo junto, todo lo mismo. Entonces, cuando yo puedo empezar a ver el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la época intertestamentaria, que es riquísima para conocer, con la perspectiva de entender desde su original las cosas que están diciendo, voy a tener una riqueza en las traducciones, en la mirada de Dios, en la óptica de Dios, que me va a llevar a una madurez y a un compromiso mayor. Y ahora sí, 8:10. Estás muy seria, María. Aquí estoy. Qué Sí, muy puntualidad. seria. Discúlpenme, pero los que no me conocen, es muy difícil para mí dar una clase sentada sin moverme y siendo seria. Bueno, ahí me ves, ahí me podés ver, ahí Ahí te veo. estamos. Sí. Bueno, Silvia, la verdad que me quedaría escuchándote horas, Y yo a vos. eh, porque realmente tenés un río de espiritualidad y de experiencia con la fe tan profunda y tan meditada que Gracias. la verdad que nos quedaríamos, creo que ahí está el pastor Agustín, ahora le voy a dar para que él haga su redondeo, pero nos va a gustar tenerte otra vez porque tenés mucho para compartir y mucho para hacer pensar sobre estas cuestiones de la práctica diaria de nuestra fe y la Torá, la Mm. instrucción, que nunca cambió y que eso en este tiempo está trayendo quizás momentos de tensión, porque a veces hay cosas que no se entienden, pero es necesario caminar y transitar este proceso de restauración que Dios está haciendo. Y Sí. antes de darle al pastor Agustín, lo que yo quiero recuperar, que está ligado a TJC2, primero es que en TJC2 las identidades son muy importantes, los judíos son judíos, se quedan judíos, y los gentiles se quedan gentiles, pero sí sabemos que hay, Sí, en sí, medio de la iglesia gentil, hay hermanos judíos que siguen sí, la iglesia gentil y también tenemos gentiles. Bueno, yo soy gentil y he estado en el centro mesiánico, eh, sirviendo en el centro mesiánico y aprendiendo, y como gentil nunca dejé de ser gentil, solo que me sumé al proyecto judío mesiánico. Eso ujú. por un lado. Y por otro lado, lo que decías sobre el tema del Teshuvá, tan importante es la restitución y el cambio de dirección, ¿verdad? Yo restituyo aquello Y que que no. es un día hablamos exclusivamente de Teshuvá. Sí, me gustaría, me parece que no solamente a mí, nos gustaría porque es justamente lo que cruza la visión. Y una palabra que no está tan presente, porque con este tema de la gracia y con ciertas
tendencias más humanistas en las formas de comunicar el Evangelio, comunicar la Biblia, va perdiendo el temor de Dios. Yo me anoté acá dos palabras que me imagino que Dios te mostró cuando vos empezaste a vivir en Israel y a ver estas prácticas tan pegadas a Dios, ¿no? Que son hasta sacrificiales. El temor de Dios, me anoté, y la reverencia de lo que estuviste compartiendo. Y, y acá quería también darle lugar a algunos comentarios, aparte de los que Laura estuvo haciendo. Sí. Acá Ana María dice, el sacramento de la reconciliación, ¿qué lugar ocupa en el tema de la Tevilá? Pregunta ella. La reconciliación, ¿qué lugar ocupa en el tema de la Tevilá? ¿Es solo el inicio del arrepentimiento? ¿Necesito el baño de inmersión? Yo no creo que, o sea, creo que cada uno está en el lugar donde Dios lo quiere. Ujú. Incluso la Iglesia Católica, todos hemos pasado por la Tevilá, de diferente manera, en diferente forma. El bautismo de bebés que se hace en la Iglesia Católica, que va unido después con la confirmación, el bautismo dentro de la Iglesia Evangélica, la Tevilá propiamente dicho dentro de la Iglesia judía o judía mesiánica, cada uno lo ha vivido. Si nunca se vivió, mi mirada personal, si nunca pasó por ninguna de las tres formas que yo conozco de Tevilá, sería bueno que lo hable con su líder espiritual o tener una charla personal y que tal vez lo tenga que hacer o no. El mandamiento de la inmersión, de pasar por las aguas, que si querés otro día hablamos específicamente de eso, proviene de los mandamientos de Dios en la Torá, en todas las cosas que tenemos que hacer, y se usaba para cada vez que alguien estaba en contacto con algo inmundo, con algo muerto, con algo, las mujeres después de la menstruación, las mujeres antes de casarse, pero también los sacerdotes tenían que pasar por los baños de purificación antes de entrar al templo. Entonces, sí son leyes dadas por Dios. Y todo el mundo judío, todo el mundo cristiano pasa en algún momento por la Tevilá, en distintas formas. Para mí es un mandamiento de Dios. Perfecto. Bueno, con esto queda respondido para Ana María, ¿sí? ¿Sí? Espera. Bueno, pensaba en Mateo 28, que dice el Señor Yeshua, Jesús dice, bueno, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, En del el Hijo nombre del y del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Pero qué lindo que es con esta charla que tuvimos, que es una introducción, porque vamos a querer esa charla sobre Teshuvá. Qué lindo que es escuchar el contexto y recuperar todo el sentido de lo que hacemos y la importancia de pasar por las aguas como Sí. purificación. Y eso está ligado al arrepentimiento primero. Eh, Lo dice Mateo. Primero claro, te arrepentís y después pasás por la... Cuando Mateo empieza a hablar del tema de que aparece Juan y empieza el bautismo, sí, está muy bien, solo que nosotros, como no tenemos esa perspectiva hebrea, vemos como el mensaje cortado, separado, interrumpido, sí, y no podemos asociar que el arrepentimiento es el paso anterior de la inmersión. exacto, Qué maravilla. exacto, sí. Ahora, es el paso anterior, pero es un paso intermedio hacia lo que vos después tenés que hacer, que es la teshuvá. Claro, La purificación por agua es una purificación física que representa tu purificación espiritual y después comienza el proceso de teshuvá para que la mantengas, para que la cumplas. wow. Bien. Bueno, creo que no vamos a spoilear la próxima charla. Eh, y si vas a estar en febrero, en enero, febrero, no sé cómo vamos a seguir, pero vamos a volver a hablar sobre otra enseñanza más. Aquí dicen, lindo volverla a oír, el Señor la bendiga siempre, Marta de Colombia. Quiero decir que Ay, tenemos hermanos de Chile, Colombia, Venezuela, eh, Argentina. ay, qué bendición. Sí, sí. Dos hermanos de Colombia y después, bueno, Argentina, provincia de Buenos Aires. Así que vamos a llamar al pastor Agustín para que haga su apreciación y podemos ir lentamente
haciendo un cierre de esta primera charla de Silvia en Zoom. No va a ser la Ay, sí. última, va a ser... No, ¿cómo te has sentido? ¿Te sentiste bien? Y me siento medio, viste, como trabada, porque yo, viste, vos me conocés, yo me muevo. Sí. Pero bueno, aprenderé. Sí, no, no, está muy bien. Estuvimos todos muy impactados escuchando. Así que, Pastor Agustín, ahí está el pastor. Bueno, le agradezco a Silvia esta charla que nos sigue enriqueciendo, ¿no? A José lo hemos tenido varias veces. Ujú. Este, ¿eh? Hola, porque Sí. ahora te veo. Sí. Y bueno, y para nosotros siempre lo que es aprender de la mirada hebrea, ¿no? Aprender las cosas de Dios, de Jesús, como vos dijiste, cuando uno va a la raíz hebrea, la mirada hebrea, va entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, como le gusta a José decir que yo digo que agarramos la película por la mitad, que fue una cosa que José tomó, que yo le dije un día, que los gentiles agarramos por la mitad, del Cristo para allá, y parece que no entendimos el principio. Entonces necesitamos la mirada hebrea para entender desde el principio las cosas que Jesús habló en un contexto hebreo y la iglesia apostólica también. Entonces uno realmente, bueno, hoy nos habló Silvia la importancia del bautismo por inmersión, ¿no? Yo recuerdo bien, pues yo tuve un bautismo de niño, pero después estuve en la iglesia evangélica, la iglesia bautista, y recuerdo muy bien lo importante que para mí fue ese bautismo por inmersión a los 15 años más o menos. Fue un acto muy profundo y muy así, con mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que darle este valor, y hay hermanos que buscan, ¿no? Que tienen la convicción de hacer ese bautismo, otros que no, que con el bautismo de niños ya quedaron conformes. Bueno, pero de un lado o del otro hay que recibir, es un mandato de Jesús. Jesús dejó dos sacramentos, la Santa Comunión, la Eucaristía y el bautismo. O sea, esas dos cosas Cristo las estableció que todo creyente las tiene que tener. Así que en ese sentido el bautismo ocupa un lugar importante y vemos muchos actos de bautismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Mucho, y también en el Antiguo se ve eso, ¿no? Así que hay de vuelta toda esa conexión, y bueno, Juan el Bautista, todo un personaje central, ¿no? Que conecta de alguna forma el Antiguo Testamento y el Nuevo, es como una bisagra, Juan, ¿no? Dicen que es el último de los tipos de profetas al estilo del Antiguo Testamento, es Juan el Bautista, ¿no? Después comienzan los apóstoles, ¿no? Pero esa conexión es muy importante. Así que bueno, Silvia, te damos gracias por ampliarnos en estos temas, y bueno, y seguiremos estudiando más adelante, ¿no? Así que de mi parte ya está todo lo que tengo que decir. No sé si hay algo más. Y que la vamos a invitar a una próxima, Agustín. Bueno, Ahí bueno. Silvia estás muteada, Silvia. Pedimos que por favor vayan cerrando sus micrófonos porque hay mucho ruido. Ahí está. No son Por favor, decir cierren los micrófonos, aplausos. por favor. Si cierran sus micrófonos, por favor. Gracias. Ahí vamos. Muy bien. Adelante, sí. No, Silvia. no, sí, yo estoy, gracias a Dios, mi salud está bastante mejor, así que ya puedo volver al ruedo. Y para lo que sea ahora para mí, desde hace más de 30 años, antes de vivir incluso todo esto, el proceso de teshuvá, el proceso de arrepentimiento es la base de mi vida con Dios. Y casi todas mis estudios siempre, acá estoy. En lo que pueda servir a Dios, siempre listo. Buenísimo. Gracias, Silvia. No, Gracias nada, por yo estoy animar. mirando la hora por eso. No, no, estamos bien con el horario. Estamos Bueno. prácticamente empezando a cerrar. Yo puse ahí al hermano Jeremías, que es de una orden de los hermanos menores de la cruz. Si quiere hacer algún aporte,
Jeremías, y después vamos a ir cerrando con el hermano de Chile que nos va a dar la bendición arónica. Ahí está Jeremías. Hola, ¿me escucha? ¿Se Perfecto, escucha? Sí. Bien. perfecto. Eh, Disculpen que entré un poco tarde, pero lo poco que escuché me pareció impresionante. Yo también comparto y creo que basándome un poco en la madre Basilia Schling, el arrepentimiento es la base, ¿no es cierto? El arrepentimiento es fundamental, la teshuvá, como vos decías. Así que yo simplemente puedo decir amén a todo lo que dijo querida Silvia, querida hermana. Así que Gracias. gloria a Dios por su vida y Gloria a que el Dios. Señor le siga usando para bendecirnos. Así que muchas gracias. Gracias, No Jeremías, estoy. hermano Jeremías. Y también ahí puse destacado a Adelina Fanelli. Adelina trabaja con el duelo, con restauración también, Adelina. Oh, Si podés qué tener unas importante. palabras para compartir y después de ahí ya vamos con el hermano Soto para irnos para ir cerrando. Adelina. Bueno, gracias por esta charla tan profunda que también a mí me amplió muchísimo el panorama, el horizonte, ¿no? Y pensaba, mientras hablaba Silvia, que cuando uno realmente hace una unión profunda con el Señor, no puede menos que pedir perdón, pero cotidianamente, ¿no? Me gustó mucho eso, porque no es cuestión de me arrepiento hoy de algo que hice en algún momento y después ya está, porque sé, el Señor con su misericordia, si uno realmente se arrepiente de lo que hace, el Señor da su perdón, ¿no? Pero la cuestión es cotidiana, porque todos los días necesitamos purificarnos, ¿no? Purificarnos, arrepentirnos, purificarnos, pero también tener esta profunda certeza del amor del Señor, ¿no? Porque si soy consciente de que hice algo que no está bien, me arrepiento de corazón, como lo pide él mismo, ¿no? En los Salmos, me arrepiento de corazón y el Señor me da ese perdón, ese amor lo tengo que sostener en el tiempo, ¿no? Pero es un tiempo acotado, porque seguramente lo que hice a la mañana y a la noche seguramente volveré a tener que pedir perdón, ¿no? Pero lo que quiero destacar es no perder de vista ese amor misericordioso de Él, ¿no? Que lo da siempre como condición sine qua non. Si me arrepiento, el Señor me perdona, ¿no? Y ese amor, ese perdón que recibo no es cualquier cosa, es un tesoro, es un bien mayúsculo, ¿no? Como que lo tengo que conservar, sabiendo que soy finita, que soy caduca y que seguramente voy a volver a pecar, ¿no? Pero sin perder de vista ese amor misericordioso que Él me prodiga siempre y cuando realmente lo haga de corazón, ese arrepentimiento, ¿no? Porque si no, no vale de nada. Es como tomarle el pelo a Dios, ¿no? Exacto. Un lenguaje cotidiano. Total, el Señor me perdona, y no es cuestión de que total el Señor me perdona, ¿no? Realmente saber que me perdona siempre y cuando mi corazón esté purificado, ¿no? Y tenga el propósito de no pecar, el propósito, aunque yo cotidianamente le pido, Señor, dame la fortaleza para no pecar, porque yo como finita y caduca seguramente voy a meter la pata en algo, pero que Él me dé esa fortaleza, porque sin su fortaleza el hombre no puede hacer nada, ¿no? El ser humano no puede hacer nada. Así que bueno, gracias Silvia, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Adelina, muchas gracias y gracias a todos los que están compartiendo en el chat. Vamos a hacer en este momento entonces la oración de cierre con el pastor, con el hermano Soto. Pastor Agustín,
¿Querés decir algunas palabras o un minuto o 30 segundos de algún cierre? Ahí tenemos al hermano Soto. No, está bien que cierre Soto, la verdad que ya hemos dicho lo que había que decir y creo que está muy bueno que tengamos a Soto ahora. Perfecto, gracias. Adelante, hermano Soto. Bien, gracias querida Silvia, me recordaste, seguramente a ti te va a gustar con la comparación que voy a hacer. Tú eres la esposa de José Leví. ¿Tú te recuerdas a Beruria, la esposa de Rabí Meir? Ay, no escucho, ¿a quién? ¿Te recuerdas a Beruria, la esposa de Rabí Meir? Sí, Extraordinaria mujer. sí. Una extraordinaria mujer que acompañó a su esposa en situaciones realmente complicadas. Quizás en alguna instancia contaré la historia de Beruria, porque realmente es Es una de las bueno, mujeres es muy bueno extraordinarias de escucharlo. nuestro pueblo. Un hermoso Hermano, recuerdo. hermano Pedro, tenemos que dejar el Zoom ahora para el rabino Lewin que tiene clases. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, querida Silvia, y en alguna instancia hablaremos de eso y de la Tevilá. Bien, perfecto. Nos ponemos en posición de recibir. Llevar Ejeja, Donai Beis Mereja. Ya era Donai Panabeleja Bijuneja. Isa Donai Panabeleja Payasem Breja Chalo. Amén. Que Adonai te bendiga, te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire Adonai desde lo alto y ponga en ti paz. Shalom Brajá, querida familia, un abrazo, y cuando sea la oportunidad nos veremos nuevamente y virtualmente nos abrazaremos. Shalom. Shalom. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים